Jorge siempre llegaba temprano a la fábrica. Antes incluso de que saliera el sol, él ya estaba allí, empujando el carrito de limpieza por los pasillos vacíos. El ruido de las rueditas resonaba en las naves aún oscuras, mezclado con el olor a aceite, polvo y café recién hecho que venía de la cocina de los empleados. Llevaba el uniforme azul marino, un poco gastado en los codos, y usaba siempre la misma gorra de visera plana, con las siglas SPFC, un regalo de su hijo, Pedrito. Jorge trabajaba allí desde hacía 20 años. Cuando entró, la fábrica era pequeña, tenía solo unos 30 empleados. Pero con el tiempo vio a la empresa crecer, cambiar máquinas, abrir nuevos sectores. Vio gente entrar, gente salir, vio crisis y vio tiempos de bonanza. Pero él continuaba allí en el mismo puesto, con el mismo sueldo. Solo que nadie se daba cuenta de una cosa sobre Jorge. Él no era solo un conserje. Mientras barría los pasillos o pasaba el trapo en las oficinas, Jorge prestaba atención a todo. Escuchaba las conversaciones de los gerentes, de los dueños, de los vendedores. Aprendió términos que nadie imaginaba que él supiera. Flujo de caja, costo fijo, margen de ganancia. Jorge no tenía estudios universitarios, pero tenía curiosidad y voluntad. A veces, incluso corregía a alguien en voz baja cuando decían alguna tontería financiera. Pero la mayoría de las veces se quedaba callado, porque sabía que para casi todo el mundo allí, él era solo el señor de la limpieza. A la hora del café, Jorge se quedaba en su rincón. Tomaba su vaso de plástico, se sentaba en una silla al fondo y se quedaba escuchando. Un día oyó al gerente quejarse. Esta fábrica no va a aguantar, el costo ha subido demasiado, el patrón está cansado. Otro día oyó al dueño decir con la voz entrecortada, si las cosas no mejoran, voy a tener que cerrar. Cada una de esas conversaciones era una punzada en el pecho de Jorge, porque para él esa fábrica no era solo un empleo, era su vida entera. Fue allí donde logró mantener a su familia, comprar su carrito, pagar la escuela de su hijo, y no soportaba la idea de ver que todo se acabara. En casa, por la noche, Jorge estudiaba. Tenía un cuaderno lleno de apuntes, dibujaba gráficos, anotaba ideas, hacía cuentas. Un día, Pedrito le preguntó, «Papá, ¿por qué estudias tanto si ya trabajas todo el día?» Y Jorge respondió, sin quitar los ojos del cuaderno, «Porque un día voy a necesitar esto, hijo». Pedrito sonrió, medio sin entender. Creía que su padre estaba un poco loco, pero también sentía orgullo. En la fábrica nadie sospechaba que ese hombre, con su bata azul, sabía tanto sobre los números de la empresa. Sabía cuál era el costo de producción. Sabía cuánto entraba y cuánto salía cada mes. Sabía que las máquinas antiguas gastaban demasiada energía, que el flete se estaba volviendo caro, que la empresa necesitaba modernizarse. Jorge lo observaba todo. Mientras limpiaba el suelo, notaba detalles que nadie notaba. Máquinas paradas demasiado tiempo, empleados desmotivados, productos estancados en el stock. Un día, el dueño de la fábrica, Don Rubens, llegó más temprano. Jorge estaba limpiando la oficina. Don Rubens entró suspirando hondo, arrojó el maletín sobre el escritorio y dijo sin mirar a Jorge, «Ya no sé qué hacer, creo que he llegado a mi límite». Jorge se detuvo, apoyó el jalador en un rincón y preguntó con cuidado, «¿Está pensando en cerrar la fábrica, Don Rubens?» Don Rubens lo miró sorprendido. «¿Tú entiendes de estas cosas, Jorge?» Jorge solo se encogió de hombros. Entender, no sé, pero escucho muchas cosas por ahí y veo otras tantas. Don Rubens soltó una risa cansada. Si tienes una solución, dímela, porque a mí ya no se me ocurre ninguna. Jorge se quedó callado, pero en ese momento algo dentro de él cambió. Ese día volvió a casa diferente, con la mirada distante, la cabeza llena de pensamientos. Cenó en silencio, revolviendo la comida sin comer de verdad. Su mujer, doña Sonia, le preguntó si estaba enfermo. Él solo respondió, «Estoy bien, Sonia, solo pensando en algunas cosas».
Después se encerró en el cuartito del fondo, donde guardaba las herramientas y su cuaderno de apuntes, y se quedó allí escribiendo hasta la madrugada, porque ese día Jorge tomó una decisión que nadie jamás imaginaría. Al día siguiente, Jorge se despertó antes de que sonara el despertador. Se quedó sentado en el borde de la cama, mirando al suelo, pensando en todo lo que don Rubens había dicho. Su rostro estaba serio, como si cargara un nuevo peso. Doña Sonia se despertó y le preguntó qué estaba pasando. Jorge respondió que todo estaba bien, pero en su voz había algo diferente. Salió de casa incluso más temprano de lo normal. Fue caminando lentamente hasta la fábrica, sintiendo el viento helado de la mañana golpearle el rostro. El barrio todavía estaba oscuro, solo algunas ventanas encendidas. Pensaba en sus compañeros de trabajo, en los años que pasó allí dentro, y por primera vez pensaba en ser el dueño de ese lugar. Al llegar a la fábrica se puso el uniforme, tomó el carrito de limpieza y comenzó el servicio de siempre. Solo que esta vez no estaba prestando atención a la suciedad del suelo. Su cabeza estaba lejos, haciendo cuentas, recordando todo lo que oyó a lo largo de los años. Recordó las conversaciones de los gerentes quejándose de los costos, de los proveedores que retrasaban las entregas, de los sueldos que el dueño apenas podía pagar. Él conocía cada detalle. ¿Hasta cuántos días de caja tenía la empresa para seguir funcionando? Nadie sabía eso, pero Jorge lo sabía. A la hora del café, Jorge se quedó en su rincón, sosteniendo el vaso de plástico, fingiendo que escuchaba a sus compañeros hablar de fútbol y telenovelas. Pero su mente hervía. Sabía que necesitaba averiguar más. Sabía que no podía llegar con don Rubens y simplemente decir, quiero comprar la empresa, sin saber exactamente lo que estaba haciendo. Así que decidió que necesitaba ayuda. No podía hacerlo todo solo. Cuando terminó su turno, Jorge no se fue a casa. Tomó el autobús hacia el centro de la ciudad y se bajó en una calle llena de edificios de oficinas. Subió hasta el tercer piso de un edificio antiguo y tocó la puerta de una pequeña oficina donde había una placa que decía Contabilidad Almeida & Hijo. Adentro encontró a don Almeida, un señor calvo, de gafas gruesas, que ya había ayudado a Jorge una vez a resolver un lío con la declaración de impuestos. Jorge se sentó en la silla frente a él y comenzó a hablar, en voz baja, casi avergonzado. Le contó que la fábrica iba mal, que el patrón estaba cansado y que él, Jorge, estaba pensando en hacer una propuesta para comprar el lugar. El contador se quedó quieto, mirándolo sin decir nada por unos segundos. Después dijo, Jorge, ¿eres consciente del tamaño de esto? Comprar una empresa no es comprar una bicicleta. Jorge respondió que lo sabía, pero dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo ese lugar quebraba. Don Almeida se rascó la cabeza, suspiró y preguntó cuánto tenía ahorrado Jorge. Jorge dijo una cantidad modesta, fruto de años de guardar dinero de a poquito. El contador hizo unas cuentas rápidas y dijo que no era ni de lejos suficiente, pero dijo que existían formas de conseguir el resto. Necesitaría socios o tal vez un préstamo y sobre todo necesitaría probar que la empresa podía ser rentable. Jorge se quedó callado, solo asintiendo con la cabeza. Don Almeida, aunque le parecía una locura, vio que la mirada de Jorge era seria y dijo, «Está bien, hagamos lo siguiente, tráeme los números de la fábrica, todo lo que sepas, costos, ventas, deudas, lo que sea. Entonces veré si es posible». De vuelta a casa, Jorge estaba diferente. El autobús se sacudía por las calles llenas de baches, pero él ni se daba cuenta. Solo miraba por la ventana, pensando en lo que tenía que hacer. Sabía que iba a ser difícil, sabía que podía perderlo todo, pero también sabía que si no lo intentaba, se arrepentiría el resto de su vida. Al llegar a casa, doña Sonia estaba preocupada. Le preguntó dónde se había metido. Él respondió solamente, «Estoy tratando de salvar la fábrica».
Ella pensó que estaba bromeando, pero Jorge se puso serio y dijo: «Sonia, ¿confías en mí?». Ella respondió que sí, pero que tenía miedo. Jorge le sujetó la mano con fuerza y dijo: «Entonces, cree en mí. Sé lo que estoy haciendo». Esa noche, Jorge tomó su viejo cuaderno, el que estaba lleno de apuntes, y comenzó a escribir. Anotó todo lo que sabía sobre la fábrica: cuántos empleados, cuánta energía se gastaba por mes, qué máquinas se rompían constantemente, qué sector vendía más, qué producto estaba estancado. Se quedó escribiendo hasta casi el amanecer, porque ese día Jorge había decidido que iba a hacer algo que nadie jamás imaginó que sería capaz de hacer. Al día siguiente, Jorge llegó a la fábrica con el rostro cansado, pero la mirada firme. Pasó por la portería, saludó al portero con un gesto y fue directo al vestuario a ponerse el uniforme. Mientras se cambiaba de ropa, se quedó pensando en todo lo que había escrito en el cuaderno la noche anterior. Cada número, cada detalle sobre la fábrica estaba allí. Sabía que necesitaba ese material para convencer a Don Rubens y a cualquier inversionista de que el negocio todavía podía funcionar. Mientras barría el pasillo principal, Jorge miraba de vez en cuando el reloj, contando los minutos para la hora del café, porque era a esa hora que los gerentes se reunían en la salita de cristal, donde siempre hablaban de las finanzas de la empresa. Jorge no quería perderse ni una palabra. Cuando el reloj marcó las 9:30, dejó el carrito de limpieza en un rincón, tomó su paño y entró en la sala de cristal, fingiendo que iba a limpiar la mesa. Los gerentes ni le hicieron caso. Estaban ocupados discutiendo números. El gerente financiero decía en voz alta que la empresa estaba atrasada con los proveedores, que no había dinero para comprar materia prima y que los bancos ya no querían renovar las líneas de crédito. Otro gerente decía que tal vez sería mejor reducir la plantilla de personal. Jorge sintió una opresión en el pecho. Sabía lo importantes que eran esos empleos para mucha gente, incluyéndolo a él. El gerente financiero comentó que Don Rubens parecía haber tirado la toalla. Dijo que el patrón estaba cansado, sin salud y sin más energía para continuar. Jorge salió de allí con la mente hirviendo. A la hora del almuerzo, comió rápido, casi sin sentir el sabor de la comida, y fue directamente a ver a Don Rubens. Encontró al patrón sentado en su oficina, mirando por la ventana, con cara de estar a 1000 kilómetros de allí. Jorge entró despacio y preguntó si podía hablar. Don Rubens dijo que sí, pero parecía no prestar mucha atención. Jorge respiró hondo y comenzó: «Don Rubens, sé que está cansado, sé que la fábrica anda mal, pero creo que esta empresa todavía puede funcionar». Don Rubens levantó la mirada sorprendido. Le preguntó a Jorge si sabía el tamaño del agujero en el que estaba la empresa. Jorge respondió que sí lo sabía. Dijo que no era solo el señor de la limpieza, que él oía todo, veía todo, y que tenía anotados números, detalles, costos, pérdidas, todo. Don Rubens abrió los ojos como platos. Preguntó si Jorge estaba diciendo que quería ayudar. Jorge entonces soltó: «Estoy pensando en comprar la fábrica». El patrón soltó una risa cansada, negó con la cabeza y dijo que eso era una locura. Pero Jorge insistió. Dijo que no era una broma, que tenía dinero ahorrado, que ya estaba hablando con un contador y que creía que con los cambios correctos se podía hacer que la empresa volviera a ser rentable. Don Rubens se frotó la frente, se quedó en silencio un rato y luego dijo que necesitaba pensar. Y le dijo a Jorge que no comentara nada con nadie. Jorge prometió que se quedaría callado. Salió de allí temblando, pero sintiendo el corazón latir más fuerte que nunca. Cuando volvió a su trabajo, la fábrica le pareció otra. Cada máquina hacía ruidos que antes ni notaba. Cada empleado que pasaba lo veía como alguien a quien quería proteger. Sabía que si salía mal, podía perderlo todo. Pero en ese momento, Jorge se sentía más vivo que nunca. A la salida, fue de nuevo a la oficina de Don Almeida.
Se sentó en la silla y le contó que había hablado con el patrón. El contador se puso serio. Dijo que, si don Rubens de verdad estaba dispuesto a vender, Jorge necesitaba estar preparado para encontrar deudas ocultas. Dijo también que no bastaba solo con el dinero, que Jorge necesitaría convencer a los bancos, a los proveedores y sobre todo a los propios empleados de que tenía la capacidad de dirigir el negocio. Jorge escuchó todo, asintiendo. Dijo que no se rendiría, dijo que esa fábrica lo era todo para él, que estaba dispuesto a jugarse la vida entera. El contador suspiró y dijo que lo ayudaría en lo que pudiera, pero le advirtió que sería difícil, muy difícil. De vuelta a casa, Jorge iba en el autobús apoyado en la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensaba en doña Sonia, en Pedrito, en sus amigos de la fábrica, y sentía un nudo en el pecho. Sabía que, si seguía adelante, tendría que contárselo a su familia, pero también sabía que, si no lo intentaba, nunca se lo perdonaría. Esa noche, Jorge llegó a casa decidido. Sabía que todavía tenía mucho camino por delante, pero, por primera vez, comenzó a creer que el señor de la limpieza podía convertirse en el patrón. Esa noche, Jorge llegó a casa con el rostro serio. Doña Sonia se dio cuenta enseguida de que algo raro pasaba. Le preguntó si estaba enfermo o si había ocurrido algún problema en la fábrica. Jorge negó con la cabeza, jaló una silla y le dijo a Pedrito que se sentara también. Dijo que necesitaba hablar en serio con la familia. Pedrito, con sus 12 años, lo miraba con curiosidad, sosteniendo el cuaderno de la escuela en su regazo. Doña Sonia se sentó lentamente con las manos apretando el delantal, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Jorge respiró hondo y dijo que había decidido intentar comprar la fábrica. Doña Sonia abrió los ojos como platos. Le preguntó si se había vuelto loco. Dijo que eso no era asunto de un conserje, que era cosa de gente rica. Jorge le explicó todo con calma. Le contó que llevaba años escuchando las conversaciones de los jefes, que lo sabía todo sobre la fábrica, que había anotado números, que incluso ya había hablado con el contador. Doña Sonia comenzó a llorar, diciendo que sería el fin de la familia, que iban a perder hasta la casa. Pero Jorge le tomó la mano y dijo en voz baja: «Sonia, sé que es arriesgado, pero si no lo intento, la fábrica va a cerrar. Y entonces no solo yo, sino todos mis amigos de allí van a perder su trabajo». Pedrito se quedó mirando a su padre con los ojos brillantes. Preguntó: «Papá, ¿quieres decir que puedes ser el dueño de la fábrica?». Jorge sonrió levemente y dijo que sí podía, si todo salía bien. Doña Sonia se secó las lágrimas y dijo que no entendía nada de eso, pero que confiaba en él, y le pidió solo una cosa: que no le ocultara nada más. Jorge prometió que no lo haría. Esa noche fue la primera vez que la familia entera se durmió pensando que la vida podía cambiar por completo. Al día siguiente, Jorge se despertó antes que el sol, como siempre. Tomó el autobús a la fábrica, pero el corazón parecía latirle más fuerte que nunca. Cuando entró por las puertas, todo le pareció diferente. El olor a aceite, el ruido de las máquinas, el sonido de los empleados conversando, era como si fuera la primera vez que veía ese lugar. Y pensaba: un día, esto puede ser mío. Mientras empujaba el carrito de limpieza por los pasillos, Jorge iba observando cada rincón. Vio máquinas paradas, tarimas acumuladas, cajas mal organizadas. Todo eso lo anotaba mentalmente. Sabía que cada detalle podría marcar la diferencia si fuera el patrón. Pasó por el sector de pintura y vio al supervisor quejándose con 2 empleados. Decía que el proveedor había retrasado la entrega de pintura y que la producción se detendría si no lo resolvían pronto. Jorge se detuvo un poco más lejos, fingiendo estar limpiando, pero prestando atención a cada palabra. Una pieza más del rompecabezas iba encajando su cabeza. A la hora del almuerzo, Jorge llamó a César,
un colega de limpieza, para conversar. César trabajaba allí desde hacía 15 años y era uno de sus pocos amigos cercanos. Se sentaron en un rincón, lejos de los demás, comiendo de sus loncheras. Jorge dijo medio avergonzado: «César, estoy pensando en comprar esta fábrica». César casi se atraganta con el arroz. Le preguntó a Jorge si se había golpeado la cabeza, pero Jorge le explicó todo. Le dijo que ya estaba hablando con el contador, que sabía que no tenía el dinero solo, pero que iba a intentar conseguir inversionistas. César se quedó callado, mirando a su amigo con respeto, y dijo: «Si alguien aquí puede hacer eso, eres tú, Jorge. Conoces esta fábrica mejor que cualquier jefe». Aquello le dio fuerza a Jorge. Saber que no estaba solo hacía toda la diferencia. Ese mismo día, después del turno, Jorge decidió hablar una vez más con don Rubens. Tocó la puerta de la oficina y entró despacio. Don Rubens estaba sentado, revisando unos papeles, con un aspecto aún más cansado que el día anterior. Jorge dijo: «Don Rubens, estoy hablando en serio sobre comprar la fábrica». El patrón se quitó las gafas, se frotó los ojos y dijo que no sabía ni por dónde empezar. Le contó que la fábrica le debía dinero al banco, que tenía deudas con proveedores, que tenía demandas laborales. Dijo que la situación era peor de lo que parecía. Pero Jorge no se inmutó. Dijo que quería ver los números, que necesitaba entenderlo todo, cada deuda, cada detalle. Don Rubens quedó impresionado. Dijo que nunca pensó que tendría esta conversación con el conserje, pero después de un momento de silencio, dijo: «Está bien, Jorge, mañana te muestro las cuentas, pero no te hagas muchas esperanzas, hijo mío. El agujero es profundo». Jorge salió de allí con el corazón disparado. Tenía miedo, claro, pero al mismo tiempo nunca había sentido tanto valor en su vida. Al día siguiente, Jorge apenas pudo desayunar de los nervios. Doña Sonia le preguntaba a cada rato si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él respondía que sí, pero se notaba en su mirada que tenía miedo. Aún así, se puso la gorra de Pedrito, tomó su lonchera y se fue a la fábrica. Al llegar, intentó trabajar normalmente, pero su cabeza iba a 1000. Cuando dieron las 9, fue a la oficina de don Rubens. Tocó la puerta y entró. El patrón estaba allí, con un montón de planillas esparcidas por la mesa, con aspecto exhausto. Don Rubens invitó a Jorge a sentarse. Se quedaron unos segundos en silencio, hasta que el dueño de la fábrica comenzó a explicar. Mostró papeles, informes, estados de cuenta bancarios. Contó que la empresa le debía mucho dinero al banco y que tenía proveedores cobrándole desde hacía meses. Dijo que si no fuera por algunas ventas grandes en el pasado, ya habrían cerrado. Jorge escuchaba todo en silencio, asintiendo. De vez en cuando hacía preguntas, sorprendiendo a don Rubens. Preguntaba sobre el costo fijo, sobre la nómina, sobre las máquinas que se rompían a cada rato. El patrón se le quedaba mirando, medio sin creer que el conserje supiera tanto. Cuando terminaron, don Rubens suspiró hondo y dijo: «Jorge, no sé cómo vas a hacer esto, pero si alguien aquí conoce esta fábrica, eres tú». Jorge le dio las gracias, le estrechó la mano al patrón y salió de la oficina cargando un montón de papeles. Guardó todo en una mochila vieja que usaba para llevar su comida y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Pasó todo el día limpiando el suelo, pero su mente estaba lejos, revisando números, pensando en soluciones. Cuando llegó la hora de irse, tomó el autobús hacia el centro y fue directo a la oficina de don Almeida. El contador abrió la puerta y se asustó al ver a Jorge cargado de papeles. Dijo que parecía un ejecutivo. Jorge rió y puso todo sobre la mesa. Don Almeida comenzó a mirar planilla por planilla, anotando cosas en un bloc. Después de casi 2 horas, dijo seriamente: «Jorge, la situación no es imposible, es difícil, pero no es imposible». Jorge abrió los ojos como platos, lleno de esperanza. Don Almeida le explicó que la empresa tenía una deuda alta, pero todavía tenía clientes leales, buena reputación en el mercado y maquinaria que, si se modernizaba, podría duplicar la producción.
Dijo también que el mercado estaba empezando a reactivarse. El contador explicó que Jorge necesitaría socios o un inversionista que creyera en el plan. Dijo que necesitaban armar un proyecto sólido para presentarlo al banco. Jorge anotaba todo, prestando atención a cada palabra. Parecía un alumno en la escuela, absorbiendo cada detalle. Don Almeida dijo además que Jorge tenía que pensar no solo en la compra, sino también en los costos que vendrían después, como sueldos, energía, impuestos. Jorge asentía, firme, sin miedo. Cuando salió de la oficina ya era de noche. Las calles estaban iluminadas por los postes y el viento soplaba helado. Jorge caminaba lentamente, pensando en todo. Sabía que tenía un camino enorme por delante, pero también sentía que estaba más cerca que nunca. Al llegar a casa, doña Sonia estaba sentada a la mesa, preocupada. Le preguntó dónde había estado. Jorge se lo contó todo. Dijo que ahora ya no era solo un sueño. Era posible, pero necesitaría valor y ayuda. Doña Sonia escuchó todo en silencio. Al final, le tomó la mano y dijo, «Si tú crees, yo también creo». Jorge sintió ganas de llorar, pero se contuvo. La miró y dijo, «Voy a salvar esta fábrica, Sonia, y voy a hacer que Pedrito se sienta orgulloso». Esa noche, Jorge se quedó hasta tarde mirando sus apuntes. Sabía que el siguiente paso sería hablar con gente importante, gente con dinero, que pudiera entrar en el negocio, y en el fondo se moría de miedo. Pero también estaba decidido. Sabía que toda su vida estaba en juego y por primera vez no se sentía solo como un conserje, se sentía como un hombre capaz de cambiarlo todo. Al día siguiente, Jorge se despertó aún en la oscuridad. Apenas pudo comer algo en el desayuno. Parecía tener un nudo en el estómago. Doña Sonia lo miró y dijo que estaba preocupada, pero Jorge intentó sonreír y dijo que todo estaba bien, solo que, por dentro, sentía el peso del mundo entero sobre sus hombros. Cuando llegó a la fábrica se puso el uniforme, tomó el carrito de limpieza y comenzó su servicio, pero tenía la cabeza en otro lugar. Cada empleado que pasaba a su lado, Jorge pensaba que esa persona tenía familia, hijos, cuentas que pagar. Pensaba que si la fábrica cerraba, no sería solo él quien lo perdería todo, sino cientos de personas. Mientras barría cerca del sector de mantenimiento, el supervisor del área se detuvo a conversar. Le contó que las máquinas antiguas se rompían constantemente y que solo las reparaciones ya se estaban comiendo la mitad del dinero de la empresa. Jorge escuchó cada palabra, grabando todo en su memoria. Sabía que eso sería fundamental para convencer a cualquier inversionista de que necesitaba modernizar el parque industrial. Después fue al sector de stock. Notó que había mucha mercancía estancada, productos que nadie estaba logrando vender. Pensó para sus adentros que eso era dinero parado y que necesitaba encontrar una forma de mover ese stock para generar caja rápidamente. A la hora del almuerzo, Jorge llamó de nuevo a César. Fueron a comer a un rincón, apartados de los demás. Jorge le contó todo sobre la reunión con don Rubens y sobre lo que el contador había dicho de que era posible salvar la fábrica. César lo miró, serio, y dijo, «Jorge, vas a necesitar valor, porque cuando estas cosas empiezan a ponerse serias, aparece mucha gente queriendo derribar a quien está intentando subir». Jorge estuvo de acuerdo. Dijo que ya estaba preparado para enfrentar eso, pero en el fondo sentía miedo. No miedo solo de perder dinero, sino miedo de fracasar, de convertirse en el hazmerreír, de decepcionar a su familia. Después del turno, Jorge fue directo a la oficina de don Almeida otra vez. El contador lo esperaba con una carpeta llena de documentos. Dijo que ya había armado un borrador de un plan de negocios. Le explicó que la empresa todavía tenía valor de mercado, pero que para comprarla, Jorge necesitaría reunir al menos 1,5 millones de reales, solo para saldar deudas y poner la casa en orden. Jorge casi se cae de la silla. 1,5 millones
le parecía dinero de otro planeta. Pero el contador dijo que si Jorge conseguía socios o inversionistas, podría quedarse como socio mayoritario, incluso aportando menos dinero, siempre y cuando lograra probar que tenía la capacidad de hacer que la fábrica volviera a ser rentable. Jorge preguntó quiénes podrían ser esas personas que podrían invertir. Don Almeida le explicó que podría ser un grupo de inversionistas ángeles, bancos o incluso antiguos clientes de la fábrica que no querían ver a la empresa cerrar. Jorge se quedó pensando en eso. Recordó a varios clientes que había visto entrar en la empresa durante años. Recordó a uno en especial, don Arnaldo, dueño de una cadena de tiendas que siempre elogiaba la calidad de los productos de la fábrica. Pensó que podría intentar hablar con él. A pesar del miedo, decidió intentarlo. Al día siguiente, Jorge se armó de valor y llamó a la oficina de don Arnaldo. Habló con la secretaria, que casi no quiso pasarle la llamada, pero Jorge insistió. Dijo que era un asunto serio sobre la fábrica. Don Arnaldo atendió, medio impaciente, preguntando quién era. Jorge dijo: «Soy Jorge. Trabajo desde hace 20 años en la limpieza de la fábrica, pero sé todo lo que pasa allí dentro y estoy tratando de salvar el lugar». Al otro lado de la línea hubo silencio por unos segundos. Después, don Arnaldo dijo: «Está bien, Jorge. Ven aquí mañana a las 10. Quiero oír lo que tienes que decir». Jorge colgó el teléfono con la mano temblorosa. Se quedó parado, mirando el aparato, tratando de entender la magnitud del paso que acababa de dar. Sabía que, si salía mal, podría ser humillante, pero también sabía que tenía que intentarlo. Cuando llegó a casa, se lo contó a doña Sonia. Ella se asustó, pero dijo: «Jorge, siempre has sido un trabajador. Si alguien merece una oportunidad, eres tú». Esa noche, Jorge casi no durmió. Se quedó ensayando lo que le diría a don Arnaldo. Pensaba en cada palabra, en cada número, porque sabía que al día siguiente podría estar dando el primer paso para convertirse en el dueño de la fábrica donde pasó toda su vida empujando un jalador. Al día siguiente, Jorge se despertó cuando aún estaba oscuro. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana. Se quedó sentado en el borde de la cama, pasándose las manos por el rostro, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Doña Sonia se despertó también y le preguntó si estaba bien. Jorge solo respondió que tenía que estarlo. Se puso la camisa más nueva que tenía, un pantalón planchado, y fue al espejo. Se quedó mirando su propio reflejo, como si intentara convencerse a sí mismo de que era capaz. Tomó el autobús hacia el centro de la ciudad. El trayecto le pareció mucho más largo de lo habitual. El autobús se balanceaba, pasaba por calles estrechas, y Jorge miraba a la gente a su alrededor, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Se quedaba repitiendo en su cabeza todo lo que le diría a don Arnaldo. Intentaba recordar los números que don Almeida le había pasado, el flujo de caja, la cantidad de empleados, el valor de las deudas y, principalmente, intentaba recordar decirle a don Arnaldo que la fábrica podía volver a funcionar, que no era solo polvo y máquinas rotas, tenía futuro, si alguien creía en ella. Cuando llegó frente al edificio de don Arnaldo, Jorge se quedó parado unos minutos en la acera, respirando hondo. Era un edificio bonito, con fachada de cristal, un gran letrero con el nombre de la cadena de tiendas. Gente bien vestida entraba y salía con maletines, celulares, conversaciones rápidas. Jorge se sentía pequeño allí, pero respiró hondo y entró. La recepcionista lo miró con desconfianza, tal vez por su ropa sencilla, aunque limpia y bien planchada. Le preguntó si tenía cita. Jorge respondió: «Sí, la tengo, a las 10, con don Arnaldo». La chica llamó a la oficina del jefe, luego le dijo que se sentara y esperara. Jorge se quedó allí, sentado en un sofá de cuero, mirando al suelo, moviendo las piernas por los nervios. Sentía el sudor correrle por la espalda, a pesar del aire acondicionado helado.
Después de casi media hora, la recepcionista le dijo que podía subir. Jorge subió en un ascensor de espejos, solo, y cada piso que pasaba parecía un escalón más en su miedo. Cuando las puertas se abrieron, allí estaba la oficina de don Arnaldo, grande, con vista a toda la ciudad. El empresario estaba sentado detrás de un escritorio enorme, mirando una tableta. Don Arnaldo levantó la vista y dijo: «Así que usted es Jorge, el señor de la limpieza de la fábrica». Jorge respondió firme: «Soy yo, don Arnaldo, pero también soy alguien que conoce cada rincón de esa fábrica». El empresario levantó una ceja, intrigado. Le dijo a Jorge que se sentara. Le preguntó por qué un conserje quería hablar de negocios. Jorge comenzó a contarlo todo. Habló de las máquinas rotas, del stock parado, de los clientes leales, de las deudas, pero también de las soluciones. Dijo que la fábrica podía salvarse, que no necesitaba cerrar. Le contó que estaba intentando comprar la empresa y que necesitaba socios o inversionistas. Don Arnaldo se quedó callado un rato, solo escuchando. Después dijo: «Jorge, ¿eres consciente del riesgo de todo esto? Tienes familia, tienes una casa que mantener». Jorge respondió que lo sabía, pero que no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir el lugar donde trabajó toda su vida. Dijo que no quería ver a cientos de familias pasando necesidades, que quería salvar la empresa, pero también hacerla crecer de nuevo, y que estaba dispuesto a trabajar más que nunca. Don Arnaldo se cruzó de brazos, mirando a Jorge como quien evalúa una mercancía. Después dijo lentamente: «¿Sabes lo que me impresiona de ti? Es que hablas de esta empresa como si fuera tuya, incluso siendo el conserje. Eso es raro, muy raro». Jorge bajó la vista, sintiendo una emoción subirle al pecho, pero se mantuvo firme. Dijo que necesitaba a alguien que creyera en él, alguien que ayudara a reunir el dinero para salvar la fábrica, y prometió que no decepcionaría a nadie. El empresario se quedó unos minutos más en silencio. Después dijo: «Jorge, voy a pensarlo. Envíame todos esos números de los que hablaste. Quiero verlos con mis contadores. Y después volvemos a hablar». Jorge le dio las gracias, se levantó y le estrechó la mano a don Arnaldo con fuerza. Salió de la oficina con las piernas temblorosas, pero con una llama encendida dentro de él. Sentía que, por primera vez, alguien importante lo estaba tomando en serio. En la calle, Jorge se quedó parado mirando los autos pasar. El ruido de la ciudad parecía lejano. Pensó en doña Sonia, en Pedrito, en sus amigos de la fábrica, y sintió que estaba cada vez más cerca de lograr algo que nadie jamás imaginó que fuera posible. Jorge volvió a casa ese día con el pecho inflado. Parecía que había crecido unos 10 centímetros. Doña Sonia estaba en la sala, cosiendo, y lo soltó todo cuando vio a su marido entrar. Preguntó, casi sin aliento: «¿Y bien? ¿Qué pasó?». Jorge se sentó a su lado, le tomó las manos y se lo contó todo. Dijo que don Arnaldo había aceptado entrar como inversionista, que no sería fácil, pero que ahora tenía a alguien grande de su lado. Doña Sonia lloró, y esta vez no era de miedo, era de orgullo. Abrazó a Jorge tan fuerte que él casi no pudo hablar. Pedrito apareció en la sala. Preguntó si su papá de verdad iba a ser el dueño de la fábrica. Jorge sonrió y dijo: «Creo que sí, hijo. Creo que ahora sí». Al día siguiente, Jorge fue temprano a la fábrica. Llamó a don Rubens para conversar. Se sentaron en una pequeña sala con una mesa sencilla donde Jorge siempre limpiaba el polvo. Esta vez era diferente. Don Rubens miró a Jorge con respeto. Le preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Jorge respondió que nunca había estado tan seguro en su vida. Le contó que tenía un inversionista dispuesto a ayudar, que tenía un plan para salvar la fábrica y que quería saber cuánto pedía el patrón por el negocio. Don Rubens miró a Jorge, respiró hondo y dijo: «Jorge, si fuera otra persona no vendería, pero sé que amas esta fábrica. Lo he visto durante 20 años, así que vamos a encontrar un valor justo».
Pasaron horas conversando, mirando cuentas, sumando deudas, discutiendo contratos. Jorge se sentía cansado, pero también más vivo que nunca. Por primera vez estaba sentado del otro lado de la mesa. Era él quien estaba decidiendo el futuro de la empresa. Al final del día, cerraron un acuerdo. No era barato, pero tampoco era imposible. Don Rubens le estrechó la mano a Jorge, lo miró a los ojos y dijo: «Te estoy pasando la llave de mi sueño. Cuídalo bien». Jorge respondió: «Descuide, don Rubens, lo cuidaré». En los días que siguieron, Jorge corrió de un lado para otro. Fue al banco, firmó papeles, volvió 1000 veces a la oficina de don Almeida, hizo llamadas, le explicó el plan a los proveedores. Mucha gente se sorprendió, algunos se rieron, otros dijeron que estaba loco, pero Jorge no se detuvo. Cada vez que alguien dudaba, él se sentía más decidido, porque sabía que no estaba haciendo aquello solo por él. Estaba haciéndolo por sus amigos de la fábrica, por los padres de familia que necesitaban ese empleo y por la dignidad que siempre llevó en el pecho. Cuando llegó el día de la firma final, Jorge se despertó temprano, se puso la mejor camisa que tenía y fue a la notaría. Don Rubens estaba allí, serio, pero con una sonrisa triste. Don Arnaldo también apareció, firme, revisando cada cláusula del contrato. El notario leyó todo lentamente. Jorge firmó temblando, con las manos sudadas. Cuando levantó la cabeza, estaba oficialmente hecho. El conserje acababa de convertirse en el dueño de la fábrica donde trabajó toda su vida. Salió de la notaría medio sin creerlo. Don Rubens le dio una palmada en la espalda y dijo: «Ahora te toca a ti, hijo mío». Don Arnaldo le estrechó la mano y dijo: «Vamos a hacer crecer esta empresa, Jorge». Jorge solo podía sonreír, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Parecía que todo a su alrededor iba en cámara lenta. Al otro día, Jorge llegó a la fábrica temprano, como siempre, pero esta vez no se puso el uniforme azul. Vino con una camisa social clara, un pantalón negro. Los empleados se le quedaron mirando, sin entender. Jorge los reunió a todos en el patio y dijo: «Soy el nuevo dueño de aquí, pero nunca voy a dejar de ser Jorge. Sé que deben estar asustados, pero les prometo que nadie va a perder su empleo. Vamos a salvar esta fábrica juntos». Hubo un silencio enorme hasta que César comenzó a aplaudir. Pronto todo el mundo estaba aplaudiendo también. Algunos lloraban, otros sonreían. Jorge se quedó parado, mirando todo aquello, sintiendo que su vida había dado un giro completo. Ya no era el señor de la limpieza que pasaba desapercibido. Era el hombre que ahora tenía las llaves del lugar. En los meses siguientes, Jorge comenzó a poner el plan en práctica, cambió máquinas viejas, renegoció deudas, llamó a clientes antiguos para que volvieran. Don Arnaldo estuvo a su lado en todo, y poco a poco la fábrica comenzó a salir de los números rojos. La gente comenzó a mirar a Jorge con respeto, no solo como patrón, sino como alguien que tuvo el valor de luchar cuando nadie más creía. Hoy, Jorge entra en la fábrica y saluda a cada empleado por su nombre. Todavía barre el suelo de vez en cuando, solo para recordar de dónde vino. Y siempre dice: «Nunca olviden que todo es posible, incluso que el conserje se convierta en el dueño». Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo. Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.